Lagarto, fin del aislamiento laboral para contactos estrechos. Esto comenzará a regir en Córdoba el próximo 17 de enero. Hay que tener también en cuenta cuál es la situación con los contactos estrechos convivientes. Para sacar dudas, la hemos convocado a Gabriela Barbás, que es la secretaria de Prevención del Ministerio de Salud. Bueno, primero para conocer cuál es la medida que va a regir desde el próximo lunes. Gabriela, ¿cómo estás? Buen día. Sí, bueno, muy buenos días a todos. Primero aclarar que no son para todas las actividades económicas, sino para actividades estratégicas priorizadas, en donde y exclusivamente para aquellos trabajadores que tengan el esquema de vacunación completo, que por supuesto no presenten síntomas y tengan test de antígenos negativos que se deberán testear tanto al momento de identificación como contacto estrecho y al cuarto día, y durante la jornada laboral extremar todas las medidas de prevención utilizando barbijo N95, no compartiendo espacios comunes de descanso o de alimentos y monitoreando diariamente la presencia de síntomas. Y tal cual como vos decías, Andy, en el caso que seamos contactos estrechos de personas positivas convivientes y que no podamos garantizar un aislamiento adecuado adentro del hogar, por supuesto que estas personas sí o sí van a tener que estar aisladas porque todos los días van a estar en exposición al virus. Bien. Los trabajadores que sean contactos estrechos, por ejemplo, de un compañero que haya dado positivo y presenten síntomas, esos no deben ir. Esto es importante destacarlo, ¿verdad, Barbara? Exactamente. En realidad, como siempre se ha dicho, y más allá del COVID, ningún trabajador con síntomas puede concurrir al área, a su jornada laboral, o por COVID o por otra patología, porque así es donde como se expanden las distintas enfermedades infecciosas. Entonces, si yo tengo síntomas, me tengo que quedar en mi casa, sí o sí, hacerme el test para ver si esa sintomatología está asociada a COVID, y si me da negativo, yo recién tengo que volver una vez que no presente más síntomas, por supuesto. ¿Es la empresa o el empleador el que debe proveer de los elementos de seguridad dentro del ámbito laboral? Exactamente, así van a salir las recomendaciones, que el empleador o la empresa es el que tiene que proveer el barbijo N95, como también facilitar el acceso al test desde la parte privada o desde los centros de testeos masivos o la red de centros de testeo, que ahora también se han sumado los laboratorios de análisis clínicos privados para testeo. Entonces hay más de 500 puntos de testeo COVID en toda la provincia. Entonces, y la situación hoy de los centros de testeo es diferente a como lo vimos a fines de diciembre o principios de enero. Entonces, realmente hay una gran oferta de test. Es muy importante que sigamos no haciendo el test, tanto si tenemos síntomas o si somos contactos estrechos, y este nuevo protocolo se apoya en estas tres variables: vacunas, testeo, asintomático y reforzando las medidas de prevención. Desde el Ministerio de Salud o desde el Gobierno de Córdoba, en definitiva, ¿han podido establecer contacto con las cámaras empresariales e industriales, con los gremios que representan o nuclean a los trabajadores y además con el Ministerio de Trabajo para que se cumplan efectivamente estas medidas? Exactamente, desde la semana pasada, es decir, siempre hemos tenido contacto en el transcurso de toda la pandemia. Desde la semana pasada que se viene abordando con los gremios, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Industria, el diálogo permanente de este cambio de protocolo y el acuerdo que se hizo con este cambio de protocolo, sentados en la mesa con todas las miradas y con todos los sectores. Bien. Le vuelvo a preguntar por los contactos estrechos convivientes. El positivo de ese núcleo familiar debe estar aislado, ¿verdad?, en un lugar sectorizado. Es cierto que en Córdoba es muy difícil, como en todas partes prácticamente, poder hacer esto, ¿verdad? Exactamente, es decir, tiene que estar aislado en otra parte del domicilio. Lo ideal sería que tenga un baño exclusivo, muchas veces no se puede garantizar eso, entonces es muy importante la limpieza inmediata después de que el positivo utiliza el baño, que lo va a compartir con el resto, y por eso esos contactos estrechos convivientes se extiende el aislamiento una vez que tiene el alta del positivo 4 días más, porque digamos ha estado de alguna forma en contacto con el virus al convivir con un caso positivo, en el caso que no se pueda sectorizar y que realmente tenga su baño propio y su habitación propia con espacios ventilados y con todas las superficies bien descontaminadas, ¿no? Esta medida es por un tiempo determinado a modo de prueba, digo, teniendo en cuenta que pueden surgir brotes en función de esta nueva medida que se estableció.
Mire, como toda medida se va evaluando permanentemente su impacto que tiene, ¿no es cierto? Indudablemente estas medidas se pueden tomar porque esta etapa de la pandemia es totalmente diferente a lo que fue la primera ola y la segunda ola. Desde el mismo virus per se vimos la velocidad de transmisión de manera exponencial, de una manera nunca vista que la habíamos visto con las otras variantes, el impacto que tiene la vacunación, el menor periodo de incubación, entonces las medidas sanitarias también se van tomando en función a la evidencia científica en las distintas etapas de la pandemia. Le pregunto número, no sé si los tiene a mano, Barbás, de contactos estrechos de un solo positivo, ¿cuántos, digamos, terminan contagiados finalmente? Mire, todo depende de cómo son los tipos de contactos, ¿no es cierto? En un estudio de cohorte de unos más de 7.000 casos que analizamos en estas últimas semanas, el 84% pertenecen a contactos estrechos sociales o familiares y solamente un 15% laborales, es decir, seguimos viendo que el principal lugar de contagio es dentro de los hogares, al convivir con nuestras familias o en eventos sociales. Y esto no es casual, es porque en esas instancias, las medidas de prevención, como sostener el barbijo y la ventilación, es totalmente diferente a cómo se sostiene en ámbitos laborales, ¿no? Lagarto, está disponible la doctora Barbás para que ustedes puedan preguntar desde allí. Le pedimos que se coloque el auricular y está ya atenta a lo que ustedes pregunten. Sí, doctora, todo este tema quedó clarísimo. Yo quiero preguntarle por algo que nos está sucediendo en nuestras redes sociales, que nos plantean como un hecho novedoso el recontagio de enfermos, es decir, de básicamente chicos jóvenes que han tenido COVID, se han recuperado y a los 3, 4, 5 días, 7 días se vuelven a contagiar. ¿Eso es una cosa frecuente o es aislado? Sí, mire, buenos días. Buen día. El tema de las reinfecciones siempre estuvieron presentes con las distintas variantes, ¿no es cierto? Se están analizando los casos que llegan, pero es muy importante esto, ¿no? Si yo ya tengo el alta del caso COVID, pero empiezo de nuevamente con síntomas, me tengo que aislar nuevamente y tendría que estudiarme para COVID, ¿no es cierto? Entonces, si bien el porcentaje de reinfecciones siempre ha estado en un porcentaje muy bajo, obviamente que con esta magnitud de casos, en números absolutos, esa cantidad de reinfecciones se va a incrementar en esta etapa de la pandemia, digamos. Pero por eso es importante. Tengo síntomas, yo no puedo concurrir a eventos sociales, ni familiares, ni laborales, y volver a realizarme el test. Y en función de eso, porque hay todo análisis específicos para hacer, para certificar si son reinfecciones o no, con cultivos virales, con ciclos de replicación, con CT. Entonces, hay todo un protocolo específico. Lo que sí es importante acá es seguir reforzando en la vacunación, ¿no es cierto? Y por eso también la estrategia de Córdoba fue vacunar lo que llamamos en sucio, ¿no es cierto? Si ya tenemos 4 meses de haber cumplido el esquema primario, haber tenido o no COVID, es importante que nos pongamos la dosis de refuerzo. Si aún no iniciamos el esquema, es importante iniciar el esquema y por eso se sigue ampliando toda la red de vacunación, que ahora la última ampliación fue con la red de farmacias. Está bien. Doctora, le hago otra consulta. Estas son casi todas, vienen de los sectores más jóvenes porque seguramente, como hemos visto en algunas imágenes, se juntan los chicos y obviamente habrá allí alguna transmisión. ¿Puede ser que existan, después del negativo, sigan existiendo síntomas parecidos a cuando uno estaba infectado? No sé si me entiende la pregunta. Sí, a ver, recordemos que también hay circulación de otros virus y otros agentes infecciosos. Entonces, uno espera que con esta alta incidencia la mayoría de estos casos sean asociados a COVID, pero por eso no se pueden dar respuestas uniformes y por eso es importante también consultar con un profesional de la salud, ¿no es cierto?, para poder evaluar los cuadros y también poder evaluar, ¿no es cierto?, la situación epidemiológica. Entonces, acá lo importante es y por eso tampoco se saca el barbijo para las personas que tuvieron COVID. Es decir, el barbijo lo debemos seguir sosteniendo. Evitar conglomeraciones de personas, aunque hayamos tenido COVID, lo debemos seguir sosteniendo. Entonces, no hay reglas matemáticas. Sí hay estrategias claras que, a pesar de haber tenido la infección o no, se debe seguir sosteniendo más en esta etapa. Bueno, muchas gracias, doctora. La última preguntita. ¿Hay alguna fecha para la implementación ya masiva de los autotest?
Mira, aún no tenemos una fecha exacta porque todavía no nos ha informado de las distintas droguerías cuándo estarían ingresando al país los autotest. Calculamos que va a ser en breve, pero va a depender también de los procesos de importación de las empresas. Así que cuando tengamos la fecha más exacta, por supuesto que la daremos a conocer. Digamos, para ustedes, para la autoridad sanitaria, el autotest es solamente una orientación, no es un dato definitivo ni definitorio, ¿verdad? Exactamente, pero también hay que contextualizarlo en el momento de la situación epidemiológica, ¿no es cierto? Entonces hay que ver cuando ingrese el autotest en qué etapa epidemiológica, en qué momento de la curva epidémica nos encontramos para poder también ponerle distinto valor a estos resultados del autotest, pero como todos decimos, es un test de autoevaluación que da una orientación y hay que terminar de interpretarlo desde el punto de vista clínico, claro, epidemiológico. Hoy vimos estábamos viendo recién una curva pronunciada hacia arriba con respecto a la cantidad de casos que vimos ayer. ¿Le alarma cómo lo está viendo a este crecimiento que tuvimos de casos positivos? Mire, la mayor velocidad exponencial de crecimiento se vio en la última semana de diciembre, principios de enero. Vamos a seguir con un número alto de casos, recordando también que la cantidad de casos diarios, como todos ya sabemos, no reflejan el 100% de los casos de las últimas 2 o 3 días, sino también es que son casos notificados de días anteriores, ¿no es cierto? Entonces, en estos días vamos a seguir viendo un alto número de casos, no se esperaría con una velocidad exponencial, como sí vimos esto explosivo que se vio a fin de diciembre, ¿no es cierto? Y sí lo que se va a seguir viendo es un aumento paulatino del número de internados y fallecidos, pero nunca dejar de ver el número absoluto, porque si vemos el número absoluto, claramente la magnitud en cuanto a los casos fallecidos e internados es totalmente diferente a lo que se vio en la primera y en la segunda ola. Doctora, buen día. Como decimos siempre que para nosotros Europa es como un espejo, donde nos estamos mirando permanentemente y pensando que lo que sucede allá nos va a suceder en algún momento a nosotros. El gobierno español de Pedro Sánchez está evaluando dejar de contabilizar a los ciudadanos contagiados y evaluar a esta variante del coronavirus, en este momento como el Omicron, como si fuera una gripe común. ¿Usted cree que esa evaluación en algún momento llegará a la Argentina, doctora? ¿O a Córdoba? Sí, por supuesto, es decir, los equipos técnicos venimos evaluando distintas etapas de la pandemia. Como toda pandemia tiene distintas etapas hasta que se termina transformando en endemia y se arman estrategias epidemiológicas específicas, como por ejemplo la estrategia epidemiológica que hoy se tiene para el virus de la gripe. En la historia de la humanidad nunca se siguió un virus como lo hemos seguido de esta forma, testeando hasta los casos asintomáticos, ¿no es cierto? Entonces, eso se ha ido evaluando y se ha ido cambiando en las distintas etapas. Hoy estamos en una etapa diferente de la pandemia, con una vacunación que realmente está mostrando el impacto en cuanto a la gravedad y la mortalidad. Entonces hay que seguir avanzando en las distintas etapas hasta llegar a esa etapa en donde uno lo incluya dentro de lo que es la vigilancia de los virus respiratorios habituales. Doctora, ahora sí la dejamos. Mil disculpas por la molestia. Que tenga buen día. Ninguna molestia, hasta luego. Gracias, hasta luego. Queda la última, Lagarto, respecto a la inmunidad natural que pueda generar la variante Omicron. Es muy reciente esta variante en el mundo y también, por supuesto, en la Argentina, pero también tenemos el dato de que la mayoría de los contagiados se han contagiado de manera leve. Esto puede generar baja inmunidad. Mire, todavía no hay informes científicos serios que puedan correlacionar en cuanto a las características clínicas y la producción del nivel de anticuerpos neutralizantes. Uno esperaría, como se vio en las otras variantes, al menos entre 45 y 90 días que podría persistir la inmunidad natural. Sin embargo, tal cual como decís, no hay información científica aún certera con cohortes grandes que uno realmente pueda monitorear. Entonces, y por eso también acá en Córdoba se tomó la estrategia de la vacunación con la dosis de refuerzo a partir del 4º mes, independientemente si se haya tenido COVID o no. Muchas gracias. Gracias. Siguen así ustedes, Lagarto. Gracias, Andy.